¡Somos banda! Oh, yeah. Políticamente promiscuo. Yeah, almost there, baby. Un podcast de Emiliano Gama. Listo, vamos en 3, 2, 1. Dragones, dragonas y gente promiscua, bienvenidos a una sección especial de Políticamente Promiscuo. El día de hoy me acompaña el terapeuta sexual Ángel Candia. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí, embelleciendo este programa. No, yo muy contento y agradecido por el espacio. Y bueno, pues, tú estás en Sexcándala, que es el podcast de aquí del vecino. Exacto. Con Escándala. Y bueno, has hecho muchísimo trabajo de activismo y muy público, ¿no? Sobre derechos LGBT. ¿Y qué más has trabajado? Cuéntanos. Pues mira, a grandes rasgos, el podcast, creo que lo padre ahorita es hablar del podcast un poquito, es Sexcándala, pero para lo que nos trae aquí, yo me especializo, estudié un posgrado en sexualidad humana, después una maestría en psicoterapia sexual y sexología clínica, y me especializo mucho en la respuesta al VIH. Entonces, ese ha sido un poco el foco que he tenido los últimos años. Los últimos años. Y bueno, pues el tema de VIH es un tema que en México tiene una visibilidad, no tiene mucha visibilidad en realidad, ¿no? Más o menos. Es un tema que es... sí tenemos, bueno, hay muchas asociaciones que trabajan el tema, ¿no? Sí. O sea, el tema es un tema que se ha puesto sobre la mesa desde hace mucho tiempo, pero justamente se ha puesto sobre la mesa por iniciativa de la sociedad civil. Ha sido un trabajo impresionante. La respuesta al VIH en México no se explica si no es a través de la respuesta comunitaria. Eso no quiere decir que, aunque tenga esta relativa visibilidad, no quiere decir que no esté cargado del estigma que tiene. No es un tema del que la gente no habla. Y cuando habla es para sacar juicios, ¿no? Sí, claro. Y el estigma... Pues porque es un estigma y nosotros como hombres homosexuales lo vivimos creo que un montón, ¿no? O sea, como que no sabes la cantidad de chistes de VIH que yo soporto en cada camerino en el que me paro. Claro. ¿No? Y sí, hace poco alguien me dijo así como de, ay, bueno, pero es que tú estás delgado y eso es trampa porque el bicho te ayuda. ¿No? Así. Okay. Ese tipo de cosas se me dicen todo el tiempo. Y quisiera hablar un poco como que nos cuentes cuál es el estigma más grande con el que lidia la gente con VIH. Mira, el problema con el VIH es que está vinculado con lo que más hemos castigado en lo largo de la historia, que es el libre ejercicio de nuestra sexualidad. Claro. Una de las cosas que yo digo es que es casi imposible ganarle el estigma al VIH si no empezamos a tener una vida sexual, desde la parte erótica y en todos los sentidos, primero con responsabilidad, con salud, pero sobre todo con placer. O sea, el día que de verdad empecemos a tener una vida sexual placentera y sin culpa, ese día le vamos a poder ganar las luchas a los otros estigmas, empezando por el VIH. Entonces, el mayor estigma pues, tiene que ver eso. O sea, digo, hay muchos estigmas construidos alrededor del VIH, pero quizá uno de los principales es que justamente al estar vinculado con el libre ejercicio de tu sexualidad, pues entonces no se te tacha de no sé si puede decir groserías aquí o no. Sí, entonces sí. de puta, ¿no? Y entonces, claro. como viviste tu vida sexual libremente, entonces te lo buscaste. Claro. Y entonces hay una carga de culpa muy cabrón. Y además ahí hay un tema como doble, ¿no? Porque también existe este tema de que cuando alguien habla de VIH, o se habla de es por puta, o se estigmatiza al contrario, ¿no? Como de no, pues también sucede de otras maneras, como que no hay grises. O eres una puta o eres una víctima. Claro, ¿no? totalmente. Es como las dos visiones que tenemos. Sí, totalmente. Ahora, el problema con el estigma es que de verdad no podemos hablar de este tema. Y el no poder hablar de este tema es lo que hoy nos cuesta vidas. En pleno siglo XXI, claro, el hecho de que tengamos personas que mueran por enfermedades relacionadas con el SIDA se explica por el estigma. No por el VIH, no por haber desarrollado SIDA, no por la enfermedad que haya causado la muerte, sino por el estigma. Ni por la promiscuidad tampoco. Y no tiene nada que ver, porque una de las cosas que ahí hay que empezar a combatir el estigma es que el VIH o el riesgo de transmisión de VIH no tiene nada que ver con el número de parejas sexuales que tengas o cuántas veces cojas al día. A ver. Con el tipo, sino con el tipo de prácticas sexuales. O sea, yo puedo coger con 250,000 personas.
y nunca, y mi riesgo de adquisición de VIH puede ser nulo. No, qué muy bajo. potencia, ¿eh? 250,000 personas, Ángeles. Ojalá. Un saludo a Alan, que se la pasa muy bien, pero... Sorry, mi amor. No, es con él. No, pero sí, o sea, no tiene que ver con el número de personas, sino con el tipo de práctica sexual. Ajá. Claro, ¿qué son? ¿Cuáles las prácticas sexuales que nos ponen en riesgo de contraer VIH? Las prácticas sexuales más riesgosas, por supuesto, la primera es sexo sin protección, ¿no? Es decir, si no usas condón, pues hay un riesgo importante. Ajá. Pero no todas las prácticas tienen el mismo riesgo. Entonces, por ejemplo, las prácticas penetrativas anales son de mayor riesgo, que las demás. Sexo oral tiene un riesgo chiquititito de transmisión. Casi todo está enfocado en prácticas penetrativas, anales o vaginales. Ahí es Oye, donde está. y una pregunta, porque es un estigma muy, muy común el de que la parte penetrada es la que está en riesgo y que la parte penetrante, pues no. ¿Sabes? Ese es una cosa muy común. Entonces, saber quién estaba en más riesgo. Es un hecho que quien es penetrado o penetrada está en mucho mayor riesgo de transmisión. Pero eso no quiere decir que quien penetra no tenga riesgo. Okay. Ahora, por supuesto, hay personas que han adquirido el virus pues siendo activos o siendo quienes penetran. Pero sí el riesgo de transmisión es más alto cuando eres penetrado o penetrada, porque se explica por muchas razones. Cuando hay penetración, ya sea vaginal o anal, sobre todo cuando hay anal, pueden haber fisuritas, se abren puertas de entrada para el virus. Claro. Entonces, si no hay una buena lubricación, en fin, el riesgo de transmisión de VIH aumenta no solo en función nada más de la práctica, sino de cómo es la práctica. Claro. Si no hay buena lubricación, si no hay condón, si dura mucho tiempo. Entonces, son muchas cosas que tienes que evaluar para evaluar o más o menos, tener más o menos en cuenta qué tanto riesgo hay de transmisión. Pero esto lo pregunto muy concretamente porque los vatos heterosexuales que tienen prácticas que penetran sin condón también están en riesgo. Claro, aquí, y qué bueno que lo pones en la mesa, porque uno de los problemas graves que tenemos en la prevención de VIH, de los retos que tenemos, es que como se vincula con la orientación sexual de las personas y no con las prácticas sexuales, una gran parte de la población, una gran parte para no poner número, no se cuida porque asume que no le toca. Claro. Que no esté en riesgo. Y es el caso de las personas heterosexuales o de personas hombres que tienen sexo con hombres que no se asumen como homosexuales. O bisexuales. O pansexuales. O mujeres heterosexuales. Claro. 7 de cada 10 mujeres en México les transmiten el virus sus parejas estables. Es decir, de las mujeres que viven con VIH, el 70% lo contrajo de su pareja estable, ¿no? O sea, que a su vez no se estaba cuidando. No se cuida porque eso se explica por un tema de violencia de género, que es pues cuando hay inequidad. Ya quiero ver que la señora le diga al esposo que por favor se ponga un condón. Claro. Pues no va a pasar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas de estos hombres, pueden llegar a tener prácticas sexuales con otros hombres sin considerarse homosexuales. O con trabajadoras sexuales, o sea, en muchos lugares, de muchas formas. Claro. Y pues llego y después le transmito el virus a mi esposa porque asumo que porque mi orientación es heterosexual estoy blindado. Claro. Esa es una de las... No, y en este caso resuena otra vez la parte penetrante, ¿no? Como yo fui el que pone el pene y lo mete en la vagina, pues no me puedo contagiar, ¿no? Exactamente. Ojo, bueno, no se dice contagiar. Exacto. No puedo adquirir el virus. Exacto. Ay, aprendemos y jugamos en este podcast. No, sí, pero fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque como somos una cultura particularmente falocentrista, todo gira alrededor de, si yo penetro, yo soy más hombre, si yo soy más hombre, menos vulnerable soy. Y si me reconozco vulnerable, entonces soy un poquito menos hombre. Y entonces no me cuido. Claro. Entonces, también parte de la prevención de VIH y de ITS y cualquier otra cosa tiene que ver con masculinidades tóxicas. Oye, y claro, es que yo justamente iba para eso. O sea, ¿cómo es el tema del VIH? Porque yo me imagino que hay muchos vatos heterosexuales que se tardan mucho tiempo en darse cuenta. Sí. ¿No? Como quiera, creo que entre la banda LGBT y particularmente entre los hombres gays hay una cultura de prevención del VIH muy extendida, ¿no? Más o menos, pero más que entre los vatos, la verdad. Sí. O sea, más que entre los FIFAs. Sí, los FIFAs. Sí, pero tiene que ver justamente con la... O sea, creo que hay dos factores importantes. La parte de la masculinidad tóxica, es decir, crecimos en una cultura en la que yo no me voy a reconocer vulnerable. Claro, señor heterosexual, vaya a terapia, por favor. Vayan a terapia, por favor. Y por otro lado está esta otra visión de que a mí no me pasa porque o soy heterosexual o porque yo penetro o porque... Entonces,
Entonces, este tipo de cosas, el punto, el mensaje que tiene que quedar clarísimo es que cualquier persona que tenga una vida sexual activa, es decir, que coja, punto, esté en riesgo de adquisición del VIH. Ahora, aumenta o disminuye en función de tus prácticas sexuales. Conoce tus prácticas sexuales y vas a saber qué tan en riesgo estás. Pero, y nada más hay que decirlo, si hay una prevalencia importante en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres trans, y por ejemplo, por otras vías de transmisión, pues en usuarias de drogas, etcétera, Sí. y de drogas inyectables. Oye, y en porcentajes, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Tenemos números detrás de esto, por ejemplo? Sí hay números, no tengo, o sea, no tengo datos ahorita puntuales, Ok. pero sí la prevalencia es mucho mayor en poblaciones Ok. de HCH, que son hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Ok. Pero otra vez, y ojo, es hombres que tienen sexo con hombres, pero porque normalmente las prácticas son penetrativas anales. Claro. Y es que ahí está, es el tipo de prácticas, no la orientación. Ok. Claro, entonces, digamos, una práctica penetrativa anal con una mujer tiene el mismo riesgo, Por ¿no? supuesto. Claro. Por supuesto. Y también la vaginal. No hay un riesgo tan alto porque la vagina normalmente lubrica mejor, hay más lubricación, etcétera, etcétera. Menos Entonces, fisuras, menos... exacto, menos riesgo de transmisión. Pero donde está el grueso de la transmisión es en prácticas penetrativas anales y vaginales. Oye, y bueno, pues pues el VIH, pues es una tragedia si te pasa, ¿no? O sea, te adquieres el virus y te salen manchas en todo el cuerpo y tu mamá llora junto a tu cama en el hospital y te mueres, ¿no? Es Ajá. lo que pasa. Lo ¿No? que creen que pasa. Ok, yo ya Ok, no. No. Ojo, no. Una de las características del VIH es que es asintomático. Solo hay un cuadro o dos muy específicos en los que puedes llegar a mostrar síntomas y es rarísimo que pase. Entonces, la única forma de saber si vives con VIH o no es haciéndote una prueba. Ok. La única, gente. O sea, le tiene que dar clarísimo a la gente. No hay, porque no es cierto, porque no hay síntomas. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona rapidísimo el VIH? Es que cuando llega, se mete a tu cuerpo el virus, Ajá. lo que hace es que ataca nuestras células que se encargan de defendernos. Estas células se llaman CD4, yo les llamo soldaditos. Nuestros soldaditos que nos defienden de cualquier amenaza externa. Ujú. Y lo que hace el VIH es que se adueña de estas células, las usa como una suerte de fábricas para reproducirse dentro de tu Ajá. cuerpo. Y lo que pasa es que ya no impide que estas células se reproduzcan y libren las batallas que normalmente libran para cuidarte. Entonces el virus sube en tu cuerpo, tus soldaditos caen significativamente y si no tienes acceso a tratamiento porque o no sabes que vives con VIH porque no te has hecho una prueba o porque la razón que sea, porque no hay medicamento o porque la razón que sea, si no tienes acceso a tratamiento, entonces tus soldaditos pueden llegar a caer en un número tan importante, se le considera que después de abajo de 200 soldaditos, ¿no? Una persona que vive con VIH sana, o sea, que tiene una vida sana, pues. Menos o de una 40, persona- ¿no? menos de 200 desarrolla SIDA. Arriba de 200 Ok. tienes tus defensas más o menos Ok, de manera ok. normal. Pero una persona, por ejemplo, que no vive con VIH, que tiene una vida sana, puede tener entre 400, 600, 1200 CD4. Y una persona que vive con VIH, que tiene acceso a tratamiento y tiene una vida sana, puede tener 1200 CD4. Pero si bajas de 200, entonces considera que desarrollas SIDA. Y ahí lo que pasa es que te vuelves vulnerable a cualquier enfermedad. Antes te defendías perfecto de todas las enfermedades. Ok. Y entonces ahora ya no tienes soldaditos para defenderte. ¿Y qué puedes empezar a detectar en tu salud? Es cambios en patrones. Ok. Una gripa que tenías, que te quitabas con un antifludes, te dura 3 semanas, y 4 semanas, y 5 semanas. O tienes una diarrea que no para y no para. No es un síntoma del VIH, y no quiere decir que vaya a haber VIH, pero tienes un cambio en el patrón de tu salud que te está diciendo algo. Ujú. Entonces ahí corre, por favor, y hazte una prueba. Claro. Bueno, la gente que es sexualmente activa debería hacerse una prueba completa de todo. enfermedades sexuales 2 veces al año, ¿no? Por lo menos, si tienes una vida sexual, por lo menos una vez al año, y yo recomiendo que cada 6 meses. Cada 6 meses. Y la prueba del VIH además es gratis en todos lados, Sí, ¿no? si te acercas a tu Capacit, te acercas a clínicas Condesas o clínicas Condesas o Seguro Social o organizaciones de la sociedad civil, casi siempre son Ok. gratuitas y si no, tampoco son tan caras. Sí, tampoco son. Sí. Ok. Y entonces llegamos al momento en el que ya no es una tragedia. No es te dan un diagnóstico de VIH y eso significa que pues, hay una medicina que te puedes tomar. Exacto. Y esto es bien importante. Si recibes un diagnóstico, mira, te cuento porque además paso camino para acá. Venía ahorita a verte y en el camino me marcó un conocido para decirme que acaban de diagnosticar a una persona cercana suya con VIH y está en crisis, ¿no? Entonces salgo de aquí a hacer contención. Lo primero que le tenemos que decir a la gente que recibe un diagnóstico es que todo va a estar bien, ¿vale? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No Ajá. es una sentencia de muerte.
hay tratamientos súper eficaces y que si te los tomas, prácticamente vas a tener una vida perfectamente normal, saludable, productiva y en una de esas, si te portas bien, feliz. Pues, o sea, el punto es, te va a ir muy bien. Ajá. Nadie quiere tener ningún padecimiento, nadie quiere tener una infección, nadie quiere tener una gripa. Sí, nadie quiere tener diabetes, ¿no? Exacto, nadie quiere tener una diabetes. Pero si te toca, si tuviste una infección, ya está. Vas a estar bien. Digo, sé que se dice muy fácil desde la barrera, claro. Pero sí es una consigna importante el que sepas que vas a estar bien. Y que hay medicamentos que te van a garantizar tener una vida. Claro. Ahora, esos medicamentos son un producto de lujo, ¿no? Porque ¿cuánto cuesta un tratamiento de VIH? Puede ser muy caro. El tratamiento, nada más para que sepa la gente de VIH, son unos medicamentos que se les conoce como antirretrovirales. Los antirretrovirales lo que hacen es que justamente impiden que el virus que está atacando a tus soldaditos sí. los siga atacando, los deje de usar sí. como fábricas, que tus soldaditos se puedan seguir reproduciendo y otra vez estés en óptimas condiciones para defenderte y que tus soldaditos, y que el virus deje de reproducirse y se vaya en cantidades muy chiquititas en tu cuerpo. Entonces, estos medicamentos, el problema es que si son varios esquemas, no todo el mundo tiene el mismo esquema de tratamiento, pero pueden costar 15,000, 20,000, 25,000 pesos mensuales. O sea, sí, la mensualidad del TEC de Monterrey es lo que cuesta, ¿no? Tu renta, ¿no? O sea, bueno, o dos rentas. O varios meses de renta. Exactamente. Entonces, es muy caro. O sea, pagártelo en consulta privada, quienes puedan hacerlo, qué bueno, pero son medicamentos muy caros. Bastante caros. Exacto. Pero por suerte, en la Ciudad de México, por lo menos, tenemos pues la ventaja de que el tratamiento es gratuito. Sí, y en el país entero. Aquí, ¿En el país entero? Sí. ¡Wow! O sea, se hizo bien algo, Se hizo bien algo y esto se debe un poco al trabajo justamente de la comunidad. Sí. O sea, la comunidad que vive con VIH y aliados y aliadas hicieron durante mucho tiempo en México esfuerzos muy importantes. Rompieron vidrios, pintaron monumentos, cerraron calles, hasta que se les escuchó y poco a poco se fue garantizando el acceso a estos medicamentos de manera gratuita y universal en el país. Qué maravilla, y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Es un trabajo que ha costado literal sangre. Sí, y la vida de mucha gente. Y la vida de mucha gente. Es un trabajo que, o sea, es gente que de hecho, uno de los pioneros y una de las personas que lideró estos movimientos o estas luchas fue Alejandro Brito, que es el director general de Letra S. Hace un trabajo impresionante. El señor Brito. Lo conocemos y le tenemos mucho cariño, la verdad. Es un señor, sí. Es de mis ídolos héroes en México. Uh-huh. Y él cuenta justamente cómo fue, él le tocó experimentar cuando le truena la epidemia en México y el mundo, y como, no sé, hace poco, de hecho, hago mi comercial, escuchen el episodio de Sex Scandal al que fue Alejandro Brito. Bueno, infórmense un montón, en Sex Scandal hay mucha información. Hablamos muchísimo justamente de estos temas, pero bueno, lo que te quiero decir es que Alejandro en voz propia pues cuenta todo lo que se vivió y cómo se vivió y todo lo que pasó para que tuviéramos acceso a medicamentos. Es decir, una lucha que costó sangre, una lucha que costó vidas y una lucha pero que al final se logró. Y que por supuesto era perfeccionable, porque hay muchas cosas que tenemos que seguir para garantizar mejores medicamentos. De hecho, hace 2 años se hizo un trabajo importante de la mano, yo de la mano con Alejandro Brito y otros organizaciones de la sociedad civil, propusimos lo que le llamamos el nuevo paradigma del VIH, que fue traer mejores medicamentos. Bueno, y se empezó el protocolo también de PrEP, ¿no? También de la medicina preventiva. De PrEP, que ahorita parece ser que ya el Seguro Social va a implementarlo. Vamos a ver cómo funciona. En la Clínica Condesa también. Entonces, ya no como protocolo, sino como parte de servicios de salud. Entonces, hay que estar atentas para eso. Pero bueno, el punto es que íbamos caminando muy bien. ¿Y qué pasó? No, a ver, ¿cómo que íbamos caminando muy bien? O sea, ya tenemos resuelto el pedo. Uno va, se forma en su fila, le dan su medicamento, tan. Y además eso pues sirve porque el virus pues se detiene, ¿no? Porque eso es importante. La gente que está en tratamiento antirretroviral, sí, dinos tú que sabes más. Esto es bien importante porque el esquema, o sea, el tener acceso a tratamiento no solo garantiza tu salud, o sea, la salud de quien lo necesita y quien lo toma para vivir, sino que además es una estrategia de prevención. Es decir, quienes tienen acceso a tratamiento y tienen adherencia a su tratamiento, esto quiere decir que se toman su pastillita todos los días, lo que hace el tratamiento, como les dije hace ratito, es que le impide al virus que se siga reproduciendo y lo contiene y lo sostiene, pues lo tiene muy contenido en cantidades súper pequeñitas en tu sangre y entonces, o en tu cuerpo. Y lo que pasa
es que está en cantidades tan chiquitas que se considera que ya los estudios de laboratorio no detectan la presencia del virus. Es decir, las personas están indetectables. Este concepto es bien importante porque una persona que es indetectable y sostiene su indetectabilidad por 6 meses, es decir, a partir de que te dan el primer resultado de indetectable, a los 6 meses te vuelves a hacer otro estudio y sigues indetectable, es imposible que transmitas el virus por la vía sexual. Entonces, esto, como podrás entender, no solo impacta en cómo vives tu sexualidad si vives tú con VIH, Claro. sino además es una estrategia de prevención porque entonces se deja de transmitir. Se deja de transmitir el virus. Entonces, es importante, digamos, que el tratamiento de antirretrovirales es importante no solamente por lo que garantiza para los individuos, sino por lo que hace para el colectivo, el bien ¿no? comunitario, exactamente. O sea, finalmente es la mejor estrategia de prevención. Ok. Hay un programa, no es un programa, hay un plan de trabajo de ONUCIDA, que es el brazo de la ONU que trabaja en temas de VIH, Ajá. que se llama el 90-90-90, y es el 2030. Lo que hace el 90-90 es, lo que propone es llevar al 90% de las personas que viven con VIH, diagnosticarlas. Luego el siguiente 90 habla de llevarlas a tratamiento y el siguiente 90 habla de llevarlas a la indetectabilidad. Si se logra esto, estaríamos erradicando el SIDA para 2030. Es decir, el SIDA, no el VIH, porque el VIH se erradica en tanto no haya cura, ¿no? Exacto. Pero el SIDA se puede erradicar. Que o sea, a ver, no voy a dedicar ni un minuto a explicar la diferencia entre VIH y SIDA. Señor, vaya al Wikipedia. Ya, infórmese, la información está gratis. No hay ninguna otra enfermedad que haya sido tan estudiada como el VIH. Haga usted el esfuerzo de entender la diferencia entre VIH y SIDA, porque lo que tenemos que llegar, que es muy importante, y es la razón por la que está Ángel aquí, es que esta solución maravillosa que se había logrado a través del trabajo de mucha gente y que es una maravillosa solución. Sí. Llegas, te dan tu medicamento, lo tomas, es gratis, no te preocupas, vives una vida normal. Sí. Eso, al parecer, pues está pasando por un mal momento. Pasando por un mal momento. Y es que déjame decirte que por lo menos ahí sí en la Ciudad de México, las clínicas Condesa, que son los 2 centros de atención para quienes se tratan en seguridad pública, son modelos de atención que podrían y deberían de ser replicados en el mundo. Ajá. Sobrepasados como cualquier lugar en el sector público en México, pero el modelo de atención es extraordinario. Se ha hecho trabajo y esto se debe un poco también a la respuesta comunitaria y a la gente que lidera a la Clínica Condesa. Sí. Sí, la Clínica Condesa es básicamente una clínica de primer mundo. De verdad. ¿No? Pero en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde que llega para hacerte la prueba, yo la visito con mucha frecuencia, porque hay que hacerse la prueba cada 3 meses. Uh-huh. Y la atención es siempre... Es buena. Digo, impecable. Hay gente que se queja porque está saturado. Sí, hombre, pero es que la Clínica Condesa lo que hace es que hace maravillas con los poquititos recursos que tiene. De verdad, le debemos a la Clínica Condesa muchísimas cosas y a su gente. Pero bueno, el modelo ha funcionado, hay que replicarlo en otros estados y por supuesto a nivel internacional. Pero ahora sí, regresando al tema del medicamento, es importante que quienes nos escuchan y nos ven sepan que hoy por hoy, desde que siempre en México, eso hay que poner un poquito el presidente, siempre hemos tenido problemas con el abastecimiento oportuno de medicamentos. En todos los sentidos, históricamente en todos los sexenios. Sin embargo, se habían encontrado modelos de compra de medicamentos bastante eficientes. Insisto, con sus áreas de oportunidad y con un chingo de corrupción de por medio. Okay. Hay que decirlo. Pero, más o menos, casi siempre el medicamento estaba ahí. Había retrasos, había problemas, pero el medicamento estaba ahí para las personas que lo necesitaban para vivir. Hablo de VIH y de cualquier otro padecimiento. Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los esfuerzos legítimos, hay que decirlo, quiere erradicar la corrupción en la compra y venta de medicamentos. y en el mundo, ¿no? También al parecer, pero bueno, pero específicamente en la compra de medicamentos. No, pues es que el señor, mucho pensamiento mágico. Mucho pensamiento mágico, pero... Cabrón. Pero bueno, lo que hace el presidente es decir, para cuidar que no haya corrupción, centraliza las compras de casi todo. Y unas partes de ese casi todo son los medicamentos. Ok. Y lo centraliza, lo que antes se compraba en salud, en la Secretaría de Salud, que tenían un algoritmo de compra muy funcional, bastante eficiente y que funcionaba, pues a la Secretaría de Salud dicen, tú ya no compras y ahora compra todo Hacienda. Ok. Por lo menos, y estamos hablando de este modelo. Vaya, siempre ha habido, en el caso específico del VIH, se había logrado un esquema de abastecimiento que estaba funcionando. Claro, y es que además específicamente en VIH sí estaba funcionando el modelo, el algoritmo de compras. Ok. ¿No? Incluso después, bueno, cuando llega el presidente,
centraliza compras en Hacienda y dice, ahora todo lo compro yo. Pero Hacienda es una secretaría que no está acostumbrada, ni conoce los algoritmos de compras, ni sabe cómo comprar, y además tiene como consigna luchar contra la corrupción y no la salud de los mexicanos. Es que eso es... Ahí es donde se jode el asunto. Ay, sigue hablando, Ángel, porque yo necesito respirar. Es que ahí es donde está el O sea, problema. lo que hicieron fue poner a unos contadores a tomar decisiones médicas, para las cuales simplemente no tienen herramientas. Y es que, mira, obviamente hay un tema de desconocimiento absoluto en términos de qué es lo que se tenía que comprar. Pero no solo eso, insisto, creo que el objetivo era distinto. Una secretaría tiene un objetivo, la consigna del presidente es no más corrupción y ahorrar. Y la prioridad no era la atención oportuna y garantizar la salud de las y los mexicanos. Ahí está el pedo. El objetivo que persiguen es distinto. Y entonces, llega hace 2 años y medio, llega la primera compra que le toca a este gobierno y pues van atrasadísimos en esa compra y en todas, porque no saben ni qué está haciendo Hacienda. Pero ahí lo que vimos varias personas que trabajamos en VIH, vimos un área de oportunidad porque dijimos, a ver, no están comprando, los medicamentos llevamos muy tarde para comprar, ya empezaba a haber desabasto hace 2 años y medio, y fue cuando propusimos el nuevo paradigma porque le dijimos al gobierno, nos alineamos un poco con el discurso del gobierno, a ver, aquí con este nuevo esquema vas a comprar mejores medicamentos más baratos. Ok. Vas a ahorrar un chingo de lana. Que fue como la transición que hizo mucha gente al Biktarvy, ¿no? El Biktarvy es un ejemplo, ¿no? Ajá, ok. Exacto, el Biktarvy es un mucho mejor medicamento y compramos de manera mucho más barata. Pero, por ejemplo, un Truvada, que mucha gente también está en Truvada, antes se compraba, no me hagas caso ahorita en los precios, pero nada más entiéndanlo como un ejemplo. Si se compraba en 5 pesos en Brasil un frasco de medicamento de Truvada, aquí lo estábamos comprando en 150. O sea, era una locura. Ahí es donde tiene razón el presidente. Era una corrupción flamante y a todo lo que da. Entonces, ¿qué pasó? Que con el nuevo paradigma trajimos nuevos medicamentos, mejores medicamentos a mejores precios. Ok. Hubo un ahorro sustantivo. Significativo. Sí, y el Biktarvy además es el de más tecnológico, ¿no? Ahorita en el mercado en México es el mejor que hay. Es el Dolce y Gabbana de Es el Dolce y Gabbana. los medicamentos para VIH. Y que seguirán habiendo muchos de estos, porque lo que tiene el Biktarvy es que, además de que es muy eficaz, tiene muchos menos efectos secundarios, es mucho más amable para muchas... O sea, depende de cada persona, pero es mucho... En general, es un muy buen medicamento. Uh-huh. Y ya hay una parte importante de la población aquí en México que usa Biktarvy. Uh-huh. Que es muy cómodo porque entonces si te quedas en casa de un amigo, pues ahí te regala un Biktarvy, ¿no? Y ya luego se lo pasas. Luego se lo andan y sí, cuando todos tenemos el mismo tratamiento, pues ya ahí en tanto sea por eso y no porque te está faltando pastillas. Ahí es donde está el problema. Ese es el problema. Ok, háblanos de ese problema. Entonces, te digo, nada más rápido para terminar esta parte, entra el nuevo paradigma, hay un chorro de ahorro y hacen una compra, promovimos que hicieron una compra por 2 años. Es decir, 2 años garantizado el abastecimiento. Ok. Para que ahora sí el gobierno, con sus prioridades, se encargara de pelearse con quien se tuviera que pelear, alinear el tema de la corrupción y que las cosas en 2 años, las nuevas compras, se hicieran a tiempo y con el mismo esquema. Pues no hicieron su chamba. Okay. No lo hicieron, les comieron los 2 años, el presidente se pelea todas las mañanas con las farmacéuticas. Sí. O sea, traen un desmadre. Ahora sí que, como dijeron las jeans, tocaba tarea y no terminaron de hacerla, ¿no? Mi güey me molesta porque yo sé cero de cultura pop. Entonces, pero sí me río por convivir. No, me río por convivir. Porque no es cierto. No puedes ser un hombre gay y no haber escuchado Pepe de Jeans 80 millones de veces en tu vida, Ángel. O sea, en el antro. Bueno, eso sí. Pero es que en el antro no me acuerdo mucho. Pero bueno. El chiste es que al final no compraron, no hicieron las compras. Compraron. Las compras se debieron de haber hecho para que se garantizara el abastecimiento de este año, del segundo semestre de este año, a principios de este año. Y no se hicieron. Entonces, hoy que nos encontramos a 24 de julio, no está garantizado el abasto para el resto para la siguiente mitad del año. Deja de matizo esta parte. Lo que pasa es que hasta junio, en junio, no se habían hecho las compras. A finales de junio, el gobierno sacó un oficio diciendo, ya compré, y lo que le respondimos, sociedad civil, y quienes nos dedicamos a este tema fue, demuéstrame que ya compraste. Y pues no había demostrado nada. Hasta hace una semana, 10 días más o menos, Conacida lo que hizo fue publicar para Salud Pública, que es Clínicas Condesa, INSABI, etcétera, los Institutos Nacionales de Salud Pública, publicó que había abastecimiento garantizado por 3 meses más, es decir, hasta septiembre. Entonces, hoy por hoy, con datos del gobierno, sabemos que tenemos hasta septiembre medicamentos, y estoy hablando específicamente ahorita sin nada más de antirretrovirales.
No estoy hablando ni de tratamiento hormonal para personas trans, ni de tratamiento de quimios para niños con cáncer, No, nada. De eso. Estoy hablando específicamente- específicamente de la información que yo tengo ahorita. Es nada más Antirretrovirales. para VIH. Ahora, esto nos da un poquito de paz a quienes nos dedicamos a esto porque lo que preveíamos es que para julio ya no había medicamentos. Entonces ya sabemos que hay para septiembre. Ya se ganó una ventanita el gobierno. Pero la ventanita del amor de Garibaldi, Chiquititita. o sea... No, pues, es un país de 120 millones de mexicanos. No puede estar jugando con eso. ¿Cuántas personas dependen de un tratamiento de VIH? En México más o menos alrededor de 250,000 personas. Un cuarto de melón. Exacto. Ahí. Ahora, ojo con este número porque se puede escuchar muy chiquito y muy grandote. En realidad es muy chiquito si contemplamos que de los 120 mexicanos, ¿cuántos cogemos? 124 millones. Millones. ¿Cuántos cogemos? Ay, pues yo espero que Pues muchos. 80, ¿no? yo creo, ¿no? Digo, no sé, o sea, quitando niños, niñas. Bueno, no sí, sé. que ojalá no estén Que cogiendo ojalá los no niños y las estén niñas, pero... Bueno, o sea, si no sé, si son 80 millones, no sé cuántos seamos que ya estamos en edad de coger. Pues 80 millones o 70 millones contra 250,000 personas que viven con VIH, pues, es muy poquito, ¿no? Pero también es el fuego en la pradera. O sea, es una infección viral que muy rápidamente Que se puede descontrolar. descontrolar. Entonces, ojo, el hecho de que sean 250,000 personas a mí me preocupa porque es muy fácil que se pierda del ojo o del mapa del mismo gobierno porque resulta que no es tan importante. No es tan importante, pero a ver, en la ciudad de Guanajuato viven 350,000 personas. Entonces imagínense que toda la ciudad de Guanajuato Exacto. vive con VIH. Entonces pongámoslo en ese contexto. No, y creo que una cosa bien importante es que sí es importante hablar de números, porque Ujú. nos dan un poco la fotografía, pero a quienes nos ven y nos escuchan, sí que quede muy clarísimo que atrás de los números hay personas. Claro. Y que estas personas necesitan un tratamiento y que no está chistoso, que si toda la vida, Emiliano, te han dicho, vivas o no con VIH, Ujú. que si un día te diagnostican, necesitas un tratamiento para vivir. Y hoy no tienes la certeza que vas a tener acceso a él y que además sabes que comprártelo por tu parte muy probablemente exceda tu sueldo mensual, Claro. es una mentada de madre. No está bien. Entonces, hay mucha gente que depende no solo su salud física, sino su salud emocional, porque además al hablar de VIH, todo el maldito estigma que hay alrededor de este pedo, lo que genera es que no se vive como cualquier otra enfermedad o padecimiento. Claro. Si tú vives con cáncer, le vas a decir a tu jefe en tu chamba que tienes cáncer, güey. Y la gente te va a abrazar todo el día y te va a ver hasta con cara de lástima todo el día y te va a decir que si necesitas ir al hospital, ve 20 veces. Y si regresas sin quimio, se van a enojar contigo. O sea, no contigo, sino por ti, pues, Ajá. ¿no? De decir... Te van a acompañar en el enojo. en el enojo y en la frustración y la desesperación. La inmensa mayoría de las personas que viven con VIH no lo saben ni sus círculos cercanos y, por supuesto, sus círculos laborales y sociales. Sí, claro. ¿Cómo el desgaste que le metes? Vas a la clínica, no hay. Regresas con tu chamba, ya pediste un día de trabajo, te dijeron que regreses la siguiente semana. Regresas la siguiente semana, tampoco hay medicamento, ahí vienes. ¿Cómo No, le das para pedir permiso? Y estás viendo cómo se acaban las pastillas en el Y frasco. vas viendo cómo se acaba la pastilla. Y a diferencia de otros medicamentos, sí lo necesitas para vivir. ¿Y qué sucede si te dejas de...? O sea, por ejemplo, si yo me dejo de tomar el Victarvi, ¿qué pasa? Depende mucho de cada persona, pero hay muchas cosas que pueden pasar. Una, puedes llegar a generar resistencia al tratamiento. Eso es bien Ok. importante. ¿Qué significa esto? Pues que el virus puede... El medicamento puede dejar de ser tan eficiente como Ajá. lo era contra el virus. Entonces, ojo con esto porque si bien hay muchos esquemas, no todos los esquemas te pueden servir. Y, por ejemplo, personas que llevan viviendo 30 años con VIH, hoy algunas personas en México ya están en esquemas que se les conoce como tratamientos de rescate o esquemas de rescate porque ya generaron, ojo, llevan 30 años. Llevan 30 años. Y además, O sea, sí. hace 30 años te tenías que tomar más pastillas que horas de las horas que había en el día para O controlar sea, eran el un VIH. montón de pastillas al Eran principio del veintitantos tratamiento. pastillas. Sí, bueno, ahí digo, hay gente, exacto. Exacto, que hoy ya está en esquemas de... Entonces, la idea es no suspenderlo justamente porque puedes llegar a generar resistencia y porque, ojo, al final, pues, si el medicamento deja de hacer su chamba, el virus empieza a replicar, tus defensas sí, empiezan a exacto. caer y otra vez regresaste al cuento de la vulnerabilidad frente a amenazas. Y entonces sí, la cama del hospital y tu mamá llorando y todo eso. ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido o qué tan lento pueda pasar eso? Pues depende mucho de cada persona. Ujú. ¿No? O sea, no es que vayas a suspender tu tratamiento 2 días y que vayas a terminar en el hospital. No. Pero no tendría por qué haber una razón para suspenderlo. Claro. Eso es lo importante. Ahora, nada más para terminar esta parte del desabasto del gobierno, que quede muy claro, es al final lo que sabemos es que hay abastecimiento garantizado para hasta septiembre. Eso
Qué bonito, pero no es suficiente, señor gobierno. Sí, no. Pero uno de los problemas es que están diciendo, porque además yo no he visto el medicamento, le han dicho que está ahí, pero hasta ahorita no sabemos dónde está el medicamento. Le estamos pidiendo 2 cosas puntuales al gobierno. Primero, que transparente las compras. Okay. Si ya compraste, dime que ya compraste y enséñame dónde lo compraste. ¿Y cuánto? ¿Y ¿no? cuánto compraste y para cuándo cuánto nos alcanza? Y segundo, es información, transparéntala, punto. Si ya lo hiciste, hazlo, transparéntalo. Y 2, de nada sirve, porque uno de los discursos ahorita que han cambiado el gobierno ha venido a decir, no hay desabasto, lo que hay es que no está siendo entregado de manera oportuna. Gente, quiero que quede clarísimo que en tanto el medicamento no esté en las manos de las personas que lo necesitan para vivir, se llama desabasto. No me importa si es porque no lo compraste, no me importa si es porque está en una bodega, no me importa. El tema es que si no está en tus manos, no sirve nada. Claro. Y eso tiene que quedar muy claro. Eso tiene que quedar. Y es gravísimo. O sea, vaya, yo ya pienso de aquí a septiembre y digo, qué problemón, ¿de dónde saco 45,000 pesos para terminar el año? ¿No? Y yo me encuentro en una situación de muchísimo privilegio. Entonces, ¿qué implica esto a nivel social en otros estratos? Para la gente que, por ejemplo, se atiende en... O sea, es que, no, olvídate, es que, a ver, no nada más es si puedes comprarte el medicamento, no es lo que te decía ahorita. ¿Cómo le has para pedir permiso Claro. de salir de tu trabajo? Te cuesta la chamba si empieza a faltar. Sí. Es que de verdad... No, y cómo con todo este estigma hablas con tu jefe y le explicas. Y te corren. Pues resulta... Ajá. Y es que luego la gente, a ver, perdón, y digo, les prometo que terminamos en una buena nota aquí, pero en otro tono, pero es que vean lo que pasó hace poquito menos de un mes. Creo que fue en Quintana Roo, no sé dónde fue, una persona develan su estatus y lo matan. A ver, es que de verdad el estigma está bien culero. Y encarcelaron a alguien también, y meten ¿no? a la cárcel. Bueno, por el delito de supuesto, y aquí pongo entre comillas para quien no ven, de contagio, pero es que así está en la ley. Es decir, hay tanto pinche estigma que no nada más es no me dieron mi medicamento y a ver de dónde saco 25,000 pesos. Claro. No, hay un chingo de cosas que te pega por todas partes. Hay personas que han recibido un diagnóstico que de verdad, por el nivel de desinformación y estigma que hay, en sus familias les impiden usar el baño. Porque no se vayan a, otra vez, entre comillas, contagiar. Vayan a Wikipedia una vez más. Wikipedia, por favor. Por favor. Entonces, ojo, el vivir con VIH no nada más se trata de una infección crónica que hoy es controlable desde el punto de vista clínico, donde tenemos que atacar este pedo desde el punto de vista social. Tenemos que entender que quienes tenemos que empezar a caminar y funcionar distintos somos nosotros. Los que estamos mal somos de este lado. Y sí, aquí le hablo muy directo a la comunidad LGBT, porque donde mayor estigma hay la neta, es en la comunidad LGBT. Pero bueno, así es como está. Mi recomendación es que si vives con VIH, y esto sí es bien importante, y te niegan tu medicamento, denúncialo. Si no lo denuncias, las cosas no van a cambiar. Entonces, hay una página, búscanos en cerodesabasto.org, para que denuncies tu medicamento, el que te lo haya negado, pues, y podamos ir armando casos y expedientes para poder hacer algo al respecto. Para poder hacer algo al respecto, que además ya sabemos que lo podemos hacer bien. Ya sabemos que se puede resolver y que se puede resolver bien y de manera eficiente. Y bueno, pues Abasto hasta septiembre. Ángel, este espacio es Gracias. Para que tú vengas cuando sea a actualizarnos al respecto de este tema. Y pues mira, ante este panorama, ¿tenemos alguna buena noticia que compartir? La buena noticia, mira. Me voy a quitar la playera para que haya algo bonito que decir. No, sí, a ver, sí, no todo es malo. Te voy a decir qué es lo bonito de todo esto. A mí me sigue ilusionando y me sigue esperanzando que la gente sí se compromete, la gente sí responde. Y yo creo que el mensaje, a lo mejor no es el mensaje de fiesta, pues, pero el mensaje que sí puedo mandar es a la gente que si no vives con VIH, creo que es el momento en el que te lo tienes que empezar a tomar personal. El VIH te es personal. O porque, otra vez, tienes una vida sexual activa y algún día puedes enfrentar un diagnóstico, o porque conoces a alguien que esté enfrentando un diagnóstico o va a enfrentar un diagnóstico. Y porque probablemente conoces, bueno, sobre todo entre los hombres gays, pues probablemente conoces a alguien que tiene un diagnóstico, que está en tratamiento y que no se siente cómodo para hablar de eso abiertamente, ¿no? Y que tú le puedes salvar la vida, güey. Así de importante eres. Si tú empiezas a hablar de este tema, si empiezas a guardar tus pinches prejuicios y empiezas a proponer y a construir y a crear una zona segura, te lo juro, le vas a estar salvando la vida a alguien que quieres. Entonces, así de importante es este pedo, así de personal te lo tienes que tomar. Entonces, podemos hacer un chingo. Las cosas, o sea, áreas de oportunidad
Tenemos para dar y regalar. El punto es que te reconozcas importante, que entiendas que esto te es personal, mucho más personal de lo que crees, y que a través nada más de hablarlo, nada más de crear un espacio chiquitito, seguro en tu entorno, le puedes estar salvando la vida a alguien. Ay, pues ya. Con eso. Oye, vacuna, cura, ¿qué pasa con eso? Bueno, esa pues es una de las probables, potenciales buenas noticias. Ahorita ya hay una vacuna que se encuentra. Bueno, no hay vacuna. Está en una tercera fase ahorita que se está implementando en varios países, incluidos México, que se llama Mosaico el proyecto. Sí, que de hecho en la clínica Condesa están los anuncios de que puedes participar, en el que la gente que está participando se me hace la gente más increíble del mundo porque Sí. literal están poniendo su cuerpo y estúdiame en beneficio de la ciencia y de los avances científicos. Entonces, qué bonita la gente que lo está haciendo. Probablemente esté en fase 3, así como vimos que con el tema COVID se cayeron muchas en fase 3, Sí. pues puede pasar, pero bueno, existe ya hay una potencial vacuna en fase 3, ojalá que tengamos buenos resultados. Ojalá que tengamos muy buenos resultados con esa vacuna. Cura, no. ¿Cura todavía no? ¿Todavía no? Pero yo la verdad es que yo creo que a nosotros nos va a tocar ver la cura. Sí, no, ya, exacto. Pero avances médicos, por ejemplo. Pues el tratamiento. ¿Nada más? Es que el tratamiento Es es el brutal. Biktarvy y ya. Es- Bueno, ajá. y hay otros- y las hay estrategias de prevención, ¿no? O sea, también, usar la PrEP, la PEP, son avances bien Sí. importantes porque ayudan, están ayudando mucho a contener las nuevas Claro, infecciones. y también creo que, y esa es una cosa importante que pues es muy lo que se dice en la clínica Condesa, que es, si eres una persona sexualmente activa, hazte la prueba con frecuencia. Ajá. Hazte la prueba con frecuencia ya porque sí es mejor saber. Y cuando sabes, se resuelve, Exacto. ¿no? Se va a atender, vas a estar bien. Que decimos en una cultura, y esto también tiene que ver con masculinidades tóxicas, lo que decíamos hace rato de que si no sé, no está, o si no. Ah, bueno, claro. Y eso lo hacemos con todo. Sí, la negación. La negación, Sí, ¿no? qué bueno. Entonces, no, hagámoslo, hazte la prueba, carajo, y hazte responsable de tu salud y la de las y los demás. Y es rapidísimo además. No duele, no nada, en 2 minutos, si es una prueba rápida, tercera, cuarta generación, son pruebas muy Sí. confiables, en 15 minutos tienes una. Y la verdad es que hasta hace poco era muy eficiente, pues un diagnóstico positivo y luego de 2 horas de fila en la clínica Condesa, no es cierto, como 20 horas de fila. Sí. O O sea, un par de días para un para par de que te días. den de alta. Tenías el medicamento en el buró. Listo, claro. Era así. Bueno, entonces, Y hay que asegurarnos de que siga siendo así. Por eso hay que involucrarnos y denunciar cuando no lo sea. Pero sí, es así. O sea, ¿dónde denunciamos? de entrada, búsquenos en Cero Desabasto. Eso sí es importante. Aquí va a estar abajo este- para que me lo vas a mandar por WhatsApp ahorita Te y lo yo se lo mando. voy a mandar al chino Te y va a lo estar mando. aquí abajo. Sí, es aquí abajo. Pero, bueno, esa es una. Pero también es importante, qué bueno que lo preguntas, si en donde te trates, si se te niega, la clínica, el Capacit, en el Seguro Social, hay canales internos para levantar una queja. Levántala adentro. No va a pasar nada. Aunque creas que no pasa nada, sí pasa, porque ya se registró. Claro. Si no se resuelve, porque es muy probablemente que no se resuelva, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que recurrir ahí, o las comisiones estatales de derechos humanos, y ahí es donde puedes denunciar también. Entonces, ahora, no lo tienes que hacer solo, no tienes que hacer sola, búscanos a nosotros y te echamos la mano. Va, pues muchas gracias, Ángel, por venir a hablar de este tema tan espinoso. Qué bueno que sacamos unas risas. Háganse la prueba, visiten, por favor, Cero Desabasto. Sí. Es mejor saber, infórmense, aprendan de una maldita vez la diferencia entre VIH y SIDA. Por favor. Y pues ya, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por el espacio, de verdad, lo No, valoro mucho y lo agradezco mucho. Oh, yeah. Gracias a ti. Políticamente promiscuo. Yeah, almost there, baby. Un podcast de Emiliano Gama. ¡Chavos, banda! Casero Podcast se hace audio.